La historia de la Iglesia transcurrió en el escenario del Imperio Romano, prácticamente hasta el siglo V, que terminó el imperio por la llegada de los bárbaros. Durante toda la antigüedad cristiana podemos distinguir dos grandes amistades, antes y después de Constantino, hasta el año 313, en que ya con Constantino terminan las persecuciones y comienza entonces el cristianismo a ser primero una religión lícita y luego una religión favorecida. Cambia totalmente la situación. Hasta el año 313 hay persecuciones, fundamentalmente son 10 persecuciones romanas, que al principio son persecuciones locales, transitorias y sin demasiados muertos ni mártires, pero después ya se transforman en algo más sangriento, más generalizado y con toda la represión del aparato estatal. Pero hay que considerar el Imperio Romano de una manera mucho más amplia y no solamente desde el punto de vista de las persecuciones cristianas. El Imperio Romano es una gran unidad inmensa que cubre todos los alrededores del mar Mediterráneo. Hasta el norte llega hasta los ríos, el Rin y el Danubio, que ya establecen la zona de los bárbaros que posteriormente van a conquistar el imperio. Después tenemos hacia el sur, podemos considerar toda la parte norte de África, ¿no es cierto?, especialmente en torno a Cartago. Luego hacia el oeste está el límite, es el mar, el océano Atlántico. Y luego hacia el oriente, hacia el este, ya tenemos Asia Menor, Siria, Palestina. Es un gran mundo que adquiere cierta unidad política por las conquistas romanas, unidad que también va a pasar a ser unidad lingüística después con el latín. Y en esa gran unidad viven mucha gente, se calcula unos 65 millones de habitantes que cubre todo el imperio, y todo claramente con un centro, que es Roma, que es el lugar donde está todo el centro político. Y bueno, Roma aparece como un imperio poderoso que después de que ha vencido en las guerras púnicas a los cartagineses, a Aníbal, ya prácticamente tiene todo el control del Mediterráneo, que es el Mare Nostrum, y entonces se transforma en una potencia incuestionada e indestructible. Y estamos en el siglo I después de Cristo, que son prácticamente siglo I y segundo después de Cristo, son la edad de oro del Imperio Romano. Es el gran esplendor, la gran expansión, la gran cumbre también intelectual del Imperio Romano. Y el Imperio Romano hereda todo el espíritu griego, la intelectualidad filosófica e incluso política griega, y le da su genio específico latino, romano, que es lo más práctico, lo organizativo, a la construcción, las carreteras, y todas ellas, ¿no es cierto? Bueno, todos los caminos conducen hacia Roma. En el siglo I después de Cristo que es ya el imperio, ya sucediendo a la República Romana, ahí tenemos 13 emperadores de distintas dinastías, y de esos 13 emperadores, los mejores son especialmente 4, ¿no es cierto? Augusto, Claudio, Tito y Nerva. Y de los emperadores romanos hay 2 emperadores que son ya persecutores de los cristianos, como son Nerón y Domiciano. En Roma hay siempre luchas por el poder, intrigas, ¿no es cierto? Y pesa mucho el ejército y los candidatos del ejército para el imperio, pero en general se trata de mantener una cierta organización y un cierto orden más o menos democrático. Entre los emperadores más destacados hay que nombrar en primer lugar a Augusto, que reinó desde el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Fue un hombre que construyó mucho, ¿no es cierto?, grandes obras públicas, construcciones, especialmente en Roma, ¿no es cierto?, basílicas, templos, pórticos,
era una época de poder, de paz, de prosperidad, de desarrollo. Hubo también reformas religiosas para tratar de restaurar las costumbres morales, la integridad del matrimonio y para conservar las antiguas fiestas religiosas romanas, paganas, politeístas. Bueno, en ese tiempo de Augusto es el tiempo en el cual florecen algunos grandes literatos latinos como Virgilio, Horacio, Ovidio, Tito Livio. Bueno, después viene Tiberio, que había sido un gran general, un gran comandante, pero que después como gobernante, en realidad Tiberio, que reinó del 14 al 37 después de Cristo, en realidad fue bastante, no tenía, se recluyó él mismo y después se autoexilió, se automarginó. Era un gobernante sin muchos talentos. Había sido un gran talento militar, pero no tenía un gran talento de gobierno. Y bueno, después le sucedió Calígula, del 37 al 41, muy inepto, muy inestable. Y después tenemos en Claudio, del 41 al 54, un hombre que a pesar de que tenía limitaciones físicas, era cojo, era tartamudo, y había sufrido por eso mismo burlas, incluso hasta dentro de su familia, pero hay que reconocer que se ganó el cariño del pueblo, de la gente. Fue una época de grandes obras públicas, de reformas administrativas, también el Imperio Romano creció, fue la conquista de Britania. Él también fue un hombre que logró conquistar la gente, pero no a los poderosos. La aristocracia lo despreciaba, y a pesar de sus capacidades, sus talentos, sin embargo, bueno, fue rechazado por los más poderosos. Después de él vino Nerón, del 54 al 68, que es un hombre ya claramente inepto como gobernante al principio. Gracias a los consejos del filósofo Séneca, había sido bastante equilibrado, pero después ya sus excesos de poder lo llevaron a conductas muy bárbaras, al incendio de Roma, y al suicidio y al derrocamiento. Bueno, viene entonces a continuación la dinastía de los Flavios. Hay breves gobiernos transitorios de Galba, Otón y Vitelio, pero después viene Vespasiano del 67 al 69, y después tenemos un gran emperador en la figura de Tito, del 79 al 81. Tito había sido un notable comandante militar, un gran general, cuya proeza principal había sido justamente la guerra contra los judíos en el año 67 al 70 y la conquista de Jerusalén, y eso es lo que conmemora la gran construcción del Arco de Tito en Roma. Y a pesar de que fue Tito un emperador de pocos años, tuvo solamente 2 años, pero fue destacado como constructor en obras públicas. Él fue el que terminó el Coliseo, y a él le tocó enfrentar las calamidades como fue la erupción del volcán Vesubio el año 79, y en la cual ahí fue muy eficiente y generoso, y la gente le agradece su prodigalidad con las víctimas, y también con el incendio que hubo en Roma el año 80. Bueno, después de Tito vino Domiciano, del 81 al 96. Fue un gobierno largo, más o menos 15 años, tuvo logros comerciales, económicos, pero esa prosperidad después la opacó al final con la persecución de los cristianos a finales del siglo I. Después de él vino Nerva, del 96 al 98, este hombre que reinó poco tiempo, apenas 18 meses, pero hay que reconocer que era muy capaz, había sido un gran político, un gran senador durante su vida, tenía 66 años cuando asumió, y fue muy, muy capaz, muy sabio, muy prudente, a pesar de que durante su tiempo de gobierno tuvo reveses económicos en la administración del imperio y conflictos también con el ejército, porque no
no provenía de las huestes del ejército, sino que había sido senador. Y bueno, murió y fue deificado, de acuerdo a la costumbre romana de nombrar los dioses a los grandes emperadores. Así fue entonces con Nerva. Y después de Nerva reinó ya Trajano, del 98 al 117, que ya corresponde propiamente al siglo II después de Cristo. El Imperio Romano, este mundo tan inmenso que abraza Oriente y Occidente, y naciones y culturas tan diferentes, es un mundo muy heterogéneo, que está claramente muy desarrollado en grandes ciudades, Roma, la principal, también en Alejandría, también en Antioquía. Roma en ese tiempo tenía más o menos 1 millón de habitantes, y bueno, el Imperio Romano se había extendido mucho por sus hazañas militares. Entonces, la primera característica que tiene el Imperio Romano es el militarismo. Son muy importantes los grandes generales y comandantes, las grandes victorias que permiten la expansión del imperio, y estos grandes héroes militares son objeto de grandes monumentos, construcciones que perpetúan su recuerdo, y son los que en el fondo construyeron esta grandeza del imperio. Entonces la dimensión militar fue siempre muy, muy importante. Junto con eso hay que destacar en Roma todo lo que es la construcción, el talento práctico romano, muy proclive a las obras públicas, a construir caminos, o sea, carreteras, ¿no es cierto?, acueductos, coliseos, arcos del triunfo, circos, teatros, foros, templos, los palacios lujosos, en fin, mucha construcción firme, ¿no es cierto?, en piedras y también en obras así que realmente perduran, y será su legado más notable para toda la historia posterior, todas las proezas en el campo de la construcción, en la cual trabajaban muchísimos trabajadores, carpinteros, albañiles, y toda la industria de la madera, también de la piedra, del mármol, y entonces fue toda una notable potencia constructiva la que caracterizó a Roma. Por otra parte está todo lo que se refiere a la política. No cabe duda que en Roma había una élite muy aficionada al diálogo político. Ahí estaba el Senado, estaba el César, los cónsules, toda una retórica, discurso, y toda el ansia de poder que se había manifestado en las conquistas militares. También se manifestaba el ansia de poder en las luchas por el poder político, y toda la organización y toda la afición jurídica, el derecho para organizar, y todos los discursos y las elecciones en el foro, en fin. Entonces todo el mundo de la política muy, muy desarrollado en el Imperio Romano. También el Imperio Romano fue una gran potencia comercial, económica, los negocios, el transporte de mercancías a través especialmente del mar Mediterráneo, de las naves que surcaban el Mediterráneo, a través de las redes de carretera, y entonces todo lo que es la compra y venta, el negocio y el progreso económico, y todo la búsqueda del lujo, del bienestar. Entonces todo el ansia de crecimiento material y económico, que es muy fuerte en el campo romano. Ahora, en la parte propiamente intelectual, Roma no es Grecia. Claro, Grecia había destacado como una potencia metafísica, filosófica notable. Roma es más práctica, más organizativa, pero ahí llegan también todas las corrientes filosóficas griegas, los estoicos, los neoplatónicos, los epicúreos, los pitagóricos. Cada filosofía tiene sus maestros, sus textos, sus ideas, sus sistemas, y bueno, Roma acoge todo, y también en lo religioso ahí confluyen
a las distintas religiones orientales, a los cultos mistéricos, ¿no es cierto? Y Roma, bueno, Roma es, de acuerdo a, es un gran panteón, como esta importante construcción en Roma, el panteón donde todos los dioses, o sea, hay una mirada muy ecuménica, politeísta, que unifica, que integra todas las religiones, todas las filosofías, y bueno, todo es ahí integrado dentro de la gran Pax Romana. Por otra parte, Roma, el Imperio Romano, fue un mundo también de placer, de diversión. Toda la actividad lúdica era muy cotizada, y todas las construcciones ordenadas para la diversión de la gente, a los espectáculos, que generalmente eran de dos tipos: por una parte de acción, o sea, espectáculos sangrientos donde se jugaban la vida, ahí los gladiadores, y también las fieras, ¿no es cierto?, animales exóticos que luchaban, en fin. Y entonces toda la acción, y también la parte más obscena, ¿no es cierto?, el erotismo, también muy fuerte, el desarrollo del erotismo, del sexo en el mundo romano. Entonces la diversión, el placer, en el Coliseo, ¿no es cierto?, los gladiadores, las luchas con las fieras, también el teatro, los bailes, también los concursos atléticos que venían ya de Grecia, las termas, el mundo de las termas, que es muy notable, donde se reunían multitudes, hombres y mujeres de todas las clases sociales, ahí compartían, conversaban, eran grandes centros sociales, las termas, ahí se jugaba, eran también lugares lúdicos, y también lugares también de otros excesos morales, ¿no es cierto? Bueno, en estos encuentros de los teatros, del Coliseo, y de los teatros, siempre llegaban las multitudes, y ahí es donde se expresaba la multitud con los gritos, ¿eh? A veces eran multitudes muy grandes, en algunas ocasiones llegaban a 200.000 personas en esas multitudinarias asambleas populares, y gritaban y reclamaban al emperador. Y bueno, los emperadores entonces sabían que la consigna era siempre pan y circo, o sea, satisfacer las necesidades básicas de la alimentación y la diversión para toda la plebe. Entonces, los espectáculos públicos eran muy importantes en el Imperio Romano. Por ejemplo, fue muy notable el año 248 después de Cristo, cuando se cumplieron el milenio, ¿no es cierto?, los 1000 años de la fundación de Roma, que según las tradiciones había sido fundada por Rómulo en el año 753 a.C., y se organizaron unas fiestas impresionantes, ¿no es cierto?, espectáculos grandiosos. Ahí en el Coliseo murieron cerca de 1000 gladiadores luchando por su vida unos contra otros, y bueno, y con todos animales exóticos, y peleas así navieras, ahí de barcazas, así como transformando el Coliseo como en un campo de batallas navales. La sociedad romana es una sociedad que no era nada igualitaria. Había claramente distintos estamentos. Una era toda la clase alta, los patricios, los nobles, la aristocracia, los senadores, los ricos, que eran los grandes propietarios, que eran también en el fondo los grandes empresarios, y que disfrutaban, tenían los privilegios, los honores, tenían las inversiones y los grandes negocios, y eran los que controlaban el transporte, la minería, y ellos eran en definitiva los que establecían, y ahí pertenecían también los grandes generales. Entonces todo ese mundo de clase alta, de rico, eran los que en el fondo dominaban el escenario, las decisiones, y establecían el régimen político en el fondo. Bueno, después venía una clase más intermedia, la clase ecuestre, que eran de todos aquellos que eran capaces de aportar un caballo en caso de una guerra, eran libres y tenían algo de fortuna, pero claro, muy inferior a la aristocracia
y de ahí brotaban los funcionarios, ¿no es cierto?, para el servicio del Estado, y ahí también estaban los enseñantes, ciertos profesores modestos, médicos o curanderos, ciertos artesanos, algunos comerciantes, menores, ¿no? Pero es una cosa muy, muy desigual y muy diferente a la de los patricios y grandes potentados y poderosos económicos. Y luego ya venía ya el mundo de los pobres, que eran la plebe, ¿no es cierto?, que en general era un mundo bastante, bastante inferior en lo material, y no tenían muchas oportunidades de cambiar porque no había muchas posibilidades de estudio, de promoción intelectual. Bueno, tampoco en general en la plebe tenían muchas ganas de trabajar tampoco, más bien les gustaba, como a todos, ¿no es cierto?, divertirse, salvo como la clase media, que era la más trabajadora en el fondo, pero la plebe era en general una clase bastante ociosa, bastante mimada, regaloneada, y pedían todo a gritos, con protestas y con gritos al emperador de turno. Y ahí está, ¿no es cierto?, el mundo de los campesinos, que muchas veces no eran propietarios de las tierras, sino que las trabajaban. Y bueno, ya en el concho más bajo de la constitución social estaban los esclavos, que sencillamente eran cosas, no eran personas, sino que pertenecían a sus dueños y carecían de todo estatuto jurídico. Bueno, la sociedad romana en general tiene una moral ambivalente. Por una parte se elogiaba ciertas virtudes militares de los grandes héroes, de los grandes militares que habían desarrollado la valentía, el valor durante los combates. Por otra parte se valoraba la familia, una institución muy, muy protegida, muy valorada, en donde ahí está la familia ordenada especialmente a la procreación y a la educación de los hijos. Entonces la figura del padre de familia, ¿no es cierto?, también la esposa, que se juntaban de repente en el gineceo, las mujeres, pero en general la familia estaba muy perjudicada por una decadencia moral tremenda, por una relajación de las costumbres. Existía mucha infidelidad matrimonial, uniones libres, y existían mujeres, ¿no es cierto?, anexas, ¿no es cierto?, las heteras, compañeras, que era una especie de geisha, así como en Japón, incluso también en otro tipo de desenfrenos, como la pederastia con niños. Entonces, era un mundo que la familia tenía, se consentía en esos desórdenes morales que naturalmente que contradicen esa valorización que el derecho romano ha establecido sobre respecto a la importancia fundamental de la familia en la sociedad. Por otra parte, a nivel público, las calles, especialmente en las noches, ¿no es cierto?, eran peligrosas, había mucho crimen, los vicios, las calles de Roma no eran nada seguras, y especialmente los barrios bajos. Y en general, la afición de los romanos era de la diversión en el sexo, la diversión en la comida. Entonces ahí están esas grandes banquetes que muchas veces terminaban en vómitos, en fin, provocados para poder seguir comiendo. Entonces, con datos bastante orgiásticos. Así que hay una decadencia moral que finalmente va a llevar al hundimiento del imperio, porque no va a tener ya no va a haber energía suficiente para el poder militar que sostiene al imperio, y toda esa decadencia moral va a ser también caldo de cultivo para que se desarrollen las religiones orientales, las filosofías, que algunas de ellas tienen una moral bastante alta, como en el caso del estoicismo, o una concepción cosmogónica más alta, como en el caso del platonismo. Entonces, claro, en ese contexto de decadencia moral, las religiones tienen un escenario favorable,
y las filosofías también. Y bueno, de hecho va a ser uno de los motivos por el cual también el cristianismo logró desarrollarse muy bien dentro del Imperio Romano. Hay que reconocer que el Imperio Romano, para el cristianismo, para el desarrollo de la Iglesia en el siglo I, el Imperio Romano fue una gran oportunidad providencial y a su vez también fue un cierto enemigo y una gran potencia perseguidora, como se denuncia ahí en el Apocalipsis. Entonces hay que considerar dos grandes persecuciones, que como decíamos no son todavía persecuciones así tan generalizadas y con tantos muertos, pero que tampoco pueden bajarse mucho el perfil a la persecución, por ejemplo, del año 64 al 67, la persecución de Nerón a partir del incendio de Roma, y bueno, ahí perdió la vida, ¿no es cierto?, Pedro, según la tradición, crucificado con la cabeza para abajo, y ahí también Pablo, decapitado, el año 67, y ambos pueden haber estado juntos en la cárcel mamertina, y bueno, y hubo mártires, pero fundamentalmente el martirio durante la persecución de Nerón fue sobre todo una persecución más bien localizada en Roma. Bueno, esa persecución del año 64-67 no era lo habitual. El Imperio Romano en general fue una buena oportunidad con su carretera, con la paz romana, con sus vías de comunicación, con su cierta tolerancia. Entonces, en general, el Imperio Romano fue favorable, incluso desde el punto de vista de las carencias morales, fue un escenario que pudo permitir que tuviese buena acogida el cristianismo en todo su estamento, entre gente de clase baja y también entre nobles y las esposas de algunos emperadores, y en general el cristianismo encontró un escenario favorable en el Imperio Romano, a pesar de las persecuciones, que bueno, como sabemos esas persecuciones después con Constantino, después de 313, terminaron y ya pasó a ser el cristianismo una religión no solo permitida, sino incluso favorecida, especialmente con Teodosio, y a pesar de que después se dividió a la muerte de Teodosio el imperio, y hay un imperio romano oriente y otro imperio romano occidente, Honorio y Arcadio, y sigue, y bueno, el imperio occidental termina con la llegada de los bárbaros a finales del siglo V, y en cambio el imperio oriental, el imperio bizantino, perdura hasta el siglo XVI, que ya los turcos terminan con él. Pero en el siglo I, las persecuciones, tanto la de Nerón como la de Domiciano, que la persecución de Domiciano, la segunda persecución, fue más bien al final del reinado de Domiciano, porque Domiciano comenzó el año 81 hasta el 96, pero solamente al final fue que se produjo esa persecución, y ahí entonces eso perjudicó a San Juan, al autor del Apocalipsis, y bueno, esa persecución fue no solamente entonces en Roma, sino que también en Asia Menor, y bueno, después las persecuciones del siglo siguiente van a ser más graves, y todavía más graves las del siglo III, especialmente con Decio. Entonces hay que reconocer que la Iglesia en los primeros siglos, esta Iglesia que sufrió las persecuciones y que después empezaron a desarrollarse las catacumbas y toda la vida cristiana protegida a través bajo tierra, es toda una mentalidad, ¿no es cierto?, espiritual que influyó mucho, y el cristianismo tenía que educarse para el martirio, y entonces la espiritualidad cristiana era una espiritualidad ante todo martirial.